Recuerdo esta historia perfectamente porque siempre vuelve a mi mente cada vez que pienso en jugar a las escondidas en la oscuridad o cuando paso junto a un callejón. Nunca olvidaré lo que ocurrió. Era otoño, a principios de octubre. Mis tres hermanos y yo fuimos a visitar a nuestra mamá en su apartamento. Tenía una hermana, a quien llamaré Jess, y dos hermanos, Mike y Ellie. Mis padres se habían divorciado 2 años antes y apenas veíamos a nuestra madre. Aún así, nuestro papá siempre hacía lo posible para que pudiéramos visitarla. El apartamento de mi mamá estaba en una zona bastante peligrosa de la ciudad. Había muchos edificios alrededor, pero siempre se sentía extrañamente vacío. Además, estaba junto a un largo callejón que servía como entrada al complejo de apartamentos. El apartamento estaba en el segundo piso. A nosotros nos encantaba visitarla. Era un lugar pequeño, acogedor y cómodo, lleno de muebles suaves y decoraciones por todas partes. También nos llevábamos bien con los vecinos de abajo, un niño y una niña a quienes llamaré Zach y Chichi. Solíamos jugar juntos en el estacionamiento. Aquella noche decidimos jugar a las escondidas. Como era octubre y Halloween se acercaba, Zach propuso jugar afuera cuando oscureciera. Todos estuvimos de acuerdo y quedamos en reunirnos a las 9 de la noche. Cuando llegó la hora, salimos al estacionamiento. La iluminación era tenue. Las farolas proyectaban una luz naranja y oxidada sobre el asfalto. Jugamos para elegir al buscador y Zach fue el elegido. Todos corrimos a escondernos. Yo fui con mi hermana Jess. Nos escondimos detrás del edificio, cerca de unos grandes contenedores de basura. Para llegar allí había que recorrer el largo callejón que bordeaba el edificio. Nos parecía el escondite perfecto. Cuando Zach gritó, «¿Listos o no? Allá voy». El juego comenzó. Al principio fue emocionante, pero después de varios minutos escondidos empezamos a aburrirnos. «Creo que nos escondimos demasiado bien», le dije a Jess. Ella se rió. «Quizá deberíamos rendirnos y volver». Salimos de nuestro escondite y caminamos hacia el centro del callejón. Entonces ocurrió. Mi corazón se detuvo. Al final del callejón había una figura inmóvil bajo una lámpara. Era extremadamente alta. No podía ver bien su rostro porque la luz venía desde arriba, proyectando una sombra oscura sobre su cara. Pero sí podía ver algo más. Llevaba un afro enorme y colorido. Parecía una peluca. Entonces lo entendí. Era un payaso. Lo más aterrador era que permanecía completamente inmóvil, observándonos. Jess me tomó del brazo. «Tenemos que irnos. Regresamos rápidamente para buscar a los demás». Encontramos a Mike y a Chichi. Les contamos lo que habíamos visto. Cuando les señalamos el final del callejón, nos dimos cuenta de algo horrible. El payaso estaba más cerca y nos estaba saludando con la mano. Ahora podíamos distinguir mejor su rostro. No llevaba maquillaje de payaso normal. Toda su cara era negra. Solo se veían sus ojos. Entonces Chichi gritó, «¡Hay otro!». Nos giramos, y tenía razón. Había un segundo payaso. Este tenía el cabello verde y parecía aún más alto. Fue en ese momento cuando todos comprendimos que debíamos correr. Chichi salió disparada hacia su apartamento. Nosotros corrimos, escaleras arriba hasta el de nuestra madre. Allí encontramos a Ellie hablando con ella. Nuestra mamá nos abrazó inmediatamente. Parecía saber que algo había pasado. Entonces Ellie nos contó su experiencia. Él se había escondido en el patio interior del complejo. Escuchó pasos y pensó que era Zach. Se ocultó detrás de unos arbustos. Cuando alguien pasó frente a él, creyó que lo habían encontrado. Pero entonces escuchó la voz de Zach llamándolo desde otra dirección. Confundido, levantó la vista y vio a un payaso observándolo directamente. Él y Zach corrieron hasta el apartamento de Zach para avisar a sus padres. Después de escuchar todas nuestras historias, mamá se alegró de que estuviéramos bien. Pensé que ahí terminaba todo. Pero estaba equivocado. Esa noche, cuando todos dormían, me desperté con sed. Fui a la cocina a buscar agua. Entonces escuché un ruido proveniente de una ventana.
Hoy sé que fue una estupidez, pero decidí acercarme. Lo extraño era que el ruido venía de una ventana del segundo piso. No entendía cómo era posible. Levanté las persianas y casi me muero del susto. Justo frente a mí estaba el mismo payaso que había visto en el callejón, mirándome directamente a los ojos. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia mi madre. Ella salió de la habitación y fui a mostrarle lo que había visto. Pero como en una película de terror, el payaso ya había desaparecido. Por suerte, mi mamá me creyó. Hasta el día de hoy sigo sin entender cómo logró llegar hasta una ventana del segundo piso. Tal vez escaló, tal vez nunca lo sabré. Lo único que sé es que desde aquella noche nunca volví a disfrutar jugar a las escondidas en la oscuridad, y todavía odio los callejones. La historia que estoy a punto de contarme ocurrió cuando tenía 11 años y cursaba sexto grado. La escuela a la que asistía estaba justo enfrente de una casa vieja y deteriorada que me aterrorizaba cuando era niño. Se veía descuidada, oscura y abandonada. Nunca entendí cómo alguien podía vivir allí y permitir que su hogar luciera tan espeluznante. Cada vez que mis amigos y yo pasábamos frente a esa casa al regresar de la escuela, ellos se burlaban de ella. Yo siempre les decía que no era correcto reírse de la casa de alguien. Mis amigos, por supuesto, se burlaban de mí por tener miedo de que el dueño nos escuchara. Y tenían razón. Yo era un niño bastante miedoso. Durante mucho tiempo, pasar frente a esa casa no fue más que una pequeña incomodidad. Pero todo cambió cuando llegó octubre. Mis amigos comenzaron a quedarse después de clases en actividades escolares, así que tuve que regresar caminando solo a casa. Fue durante la segunda semana de octubre. Mientras caminaba por mi ruta habitual, pasé frente a la casa, y entonces noté algo diferente. Había una persona en una de las ventanas. Estaba completamente inmóvil, mirándome. Sentí un escalofrío. No ocurrió nada más ese día, así que intenté convencerme de que estaba exagerando. Pero al día siguiente volvió a suceder, y al siguiente también. Cada tarde, mientras regresaba de la escuela, veía la misma figura observándome desde la ventana. No podía distinguir si era hombre o mujer, solo sabía que me estaba mirando. Les conté a mis amigos, ellos se encogieron de hombros. Seguro es una broma de Halloween, decían, y yo trataba de creerles. Me repetía que estaba siendo demasiado paranoico, pero una semana antes de Halloween ocurrió algo mucho peor. Aquella tarde caminaba de regreso a casa como siempre. Al acercarme a la casa, vi una silueta alta parada en el porche. No estaba en la ventana esta vez, estaba afuera, observándome. Sentí miedo, pero intenté mantener la calma y seguí caminando. Entonces la figura se lanzó escaleras abajo y comenzó a perseguirme. Grité con todas mis fuerzas. Empecé a correr, pero la persona corría más rápido que yo. Podía escuchar sus pasos acercándose. Era un hombre, y mientras corría detrás de mí, gritaba cosas sin sentido. No entendía ni una sola palabra. Entré en pánico. Sabía que necesitaba esconderme. Rápidamente me metí en un callejón cercano y me oculté detrás de un enorme contenedor de basura que olía horrible. Me agaché e intenté no hacer ningún ruido. Escuché cómo el hombre llegaba al callejón. Sus pasos se acercaban. Podía escucharlo murmurando para sí mismo. Cada vez estaba más cerca. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a explotar. Entonces ocurrió algo aterrador. Escuché su respiración. Estaba tan cerca que parecía estar justo al otro lado del contenedor. Pensé que me había encontrado. Pensé que estaba acabado. Pero de repente escuché sus pasos alejarse, corriendo. Esperé unos minutos para asegurarme de que realmente se había ido. Luego salí de mi escondite y corrí todo el camino hasta mi casa. Entré por la puerta completamente aterrado. Les conté todo a mis padres. Mi padre decidió llamar a la policía. Los oficiales llegaron unos 20 minutos después. Me hicieron varias preguntas.
Les expliqué exactamente lo que había ocurrido y les mostré cuál era la casa de donde había salido el hombre. Antes de irse, prometieron investigar. Al día siguiente regresaron con una respuesta, y lo que dijeron fue incluso más inquietante que la persecución. Nadie vivía allí. La casa había estado abandonada durante años. Me quedé sin palabras. No tenía sentido. Los policías creían que probablemente un vagabundo o un ocupante ilegal se había instalado en la propiedad y que por alguna razón decidió asustarme, pero nunca encontraron a nadie, y el caso quedó ahí. Cuando se lo conté a mis amigos, incluso ellos quedaron impactados. Ninguno pudo explicarlo. Hoy tengo 22 años. Han pasado muchos años desde aquel incidente, pero todavía recuerdo perfectamente la figura observándome desde la ventana. Todavía recuerdo la persecución, y todavía siento un escalofrío cada vez que paso frente a una casa vieja, abandonada o con aspecto siniestro, porque nunca olvidé lo que ocurrió aquella tarde de octubre. Vengo de una zona rural de Polonia. Mi país sigue siendo muy cristiano, por lo que Halloween no se celebra tanto como en otros lugares. Muchas personas mayores incluso lo consideran algo satánico. Aún así, cada otoño algunas casas decoran sus entradas con calabazas. Y algunas incluso tallan linternas de Halloween. En aquella época tenía la costumbre de sacar a pasear a mi perra Susie todas las noches. La razón era simple. Susie era bastante grande y durante el día era un problema sacarla a caminar. No le gustaban los niños ni los ciclistas. Siempre ladraba y en ocasiones intentaba perseguirlos. Durante el otoño oscurece muy temprano en Polonia. A las 8 de la noche ya parece medianoche. Aquella noche salimos a caminar como de costumbre. Había un camino que me encantaba recorrer. Conectaba el supermercado del pueblo con una iglesia cercana. A un lado había un bosque y al otro un gran establo para caballos. Por las noches casi nunca había gente allí. Era un lugar tranquilo. Me gustaba escuchar el viento frío, las hojas secas crujiendo bajo mis pies y sentir esa extraña sensación de soledad que trae el otoño. Mientras caminaba perdido en mis pensamientos, me acercaba al final del sendero. Allí estaba un viejo establo perteneciente al sacerdote local. Llevaba abandonado muchos años. Entonces ocurrió algo extraño. Susie comenzó a ladrar como nunca antes. Se puso agresiva, gruñía, tiraba de la correa. Parecía completamente fuera de sí. Miré alrededor pensando que quizá había otro perro o algún ciclista. Pero no, ella solo miraba hacia el bosque y el viejo establo. Intenté ver qué ocurría. La iluminación era muy pobre. Los viejos postes apenas iluminaban el lugar. Entonces lo vi, a unos 10 o 20 metros de distancia, detrás del establo. Había una figura humana. Al principio pensé que era un arbusto, pero cuanto más observaba, más claro era que se trataba de una persona. Llevaba ropa completamente blanca que reflejaba la luz de la luna. Estaba arrodillada, con la espalda recta, completamente inmóvil. Me recorrió un escalofrío. Parecía vestir una especie de túnica blanca, y lo más inquietante era que estaba mirando directamente hacia mí. Susie continuaba ladrando desesperadamente. Intenté hacerla avanzar. No quería quedarme allí ni un segundo más. Finalmente la sujeté por el arnés y comencé a alejarme rápidamente. No corrí. Todavía no sabía si aquella persona se había dado cuenta de que la estaba observando. Por suerte, la iglesia estaba muy cerca. Cuando llegué, vi algunas personas reunidas afuera. Pensé en contarles lo que había visto, pero ¿qué podía decirles? Hay una persona arrodillada cerca del bosque. Sonaba absurdo, así que seguí mi camino. El trayecto de regreso fue uno de los más tensos de toda mi vida. Cada pocos pasos miraba por encima del hombro. Temía que aquella figura me estuviera siguiendo. Incluso Susie había dejado de comportarse como siempre. Ya no olfateaba nada, simplemente caminaba rápido hacia casa. Finalmente llegamos sin problemas. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Esa misma noche me despertaron varias sirenas. Sonaron durante más de media hora. A la mañana siguiente descubrí la razón.
Las noticias locales informaban que alguien había incendiado el viejo establo del sacerdote. Las autoridades sospechaban que habían sido adolescentes borrachos gastando una broma. Pero yo sabía que no era así. La persona que había visto no parecía un grupo de jóvenes haciendo travesuras. Se veía demasiado tranquila, demasiado paciente, como si estuviera esperando algo. Quizá había más personas escondidas cerca, no lo sé, y sinceramente me alegra no haberlas visto. Lo que más me inquieta es el tiempo. Entre el momento en que vi a aquella figura y el incendio, pasaron al menos 5 o 6 horas. ¿Estuvo allí arrodillada todo ese tiempo, esperando en silencio, preparando algo? Nunca obtuve respuestas. No quiero alimentar la idea de que Halloween sea algo satánico, pero lo que vi aquella noche fue profundamente perturbador. Una persona vestida de blanco, arrodillada en la oscuridad, observándome desde el borde del bosque. Y aunque han pasado años, todavía recuerdo la imagen con absoluta claridad. Lo único que me tranquiliza es pensar que nunca me siguió y que Susie no me arrastró más cerca de ella. Porque si aquellas personas fueron capaces de incendiar un edificio entero, prefiero no imaginar de qué más eran capaces. El otoño pasado fui con unos amigos a un campo de calabazas después de la escuela. El aire estaba frío y fresco, las hojas de los árboles eran de color naranja y amarillo, y el suelo estaba cubierto de hojas secas. Llevábamos toda la semana esperando ese paseo. El lugar no era muy grande, pero estaba lleno de familias, niños corriendo y personas escogiendo calabazas. El aroma de los postres recién horneados provenientes de un pequeño puesto llenaba el ambiente. Tomamos un carrito para transportar nuestras calabazas y comenzamos a recorrer los campos. Todo parecía normal. Mi amigo Kevin me retó a recorrer la calabaza más grande que encontráramos, una que estaba al fondo del campo, cerca de una pequeña zona boscosa. Acepté entre risas. Mientras avanzábamos, noté que había cada vez menos personas. Las voces y risas de las familias comenzaron a desaparecer detrás de nosotros. Los árboles eran densos. Las sombras se alargaban por la luz del atardecer. El viento agitaba las hojas y producía un sonido extraño, como si alguien estuviera susurrando. Intenté ignorarlo. Cuando llegamos a la zona donde estaban las calabazas más grandes, noté algo extraño. Entre los árboles había una figura. Al principio pensé que era un espantapájaros. Estaba completamente inmóvil. Llevaba un sombrero y tenía los brazos extendidos. Pero algo no encajaba. Era demasiado delgado, y el sombrero se movió ligeramente. Como si hubiera alguien respirando debajo de él. ¿Ven eso?, susurré. Kevin miró en esa dirección. Seguro es una decoración, respondió encogiéndose de hombros. Pero yo no estaba convencido. Sentí una extraña sensación en el estómago. Tomé rápidamente la calabaza y traté de no seguir mirando. La figura permaneció inmóvil, observándonos. Comenzamos a regresar hacia la zona principal. Sin embargo, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Y cada vez que lo hacía, me parecía que la figura estaba más cerca. No sabía si realmente se estaba moviendo o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Kevin notó que estaba nervioso. «Deja de mirar atrás», dijo riéndose. Intenté hacerlo, pero algo en aquella figura me producía escalofríos. Cuando llegamos al final de la fila de calabazas, me giré una última vez. La figura había desaparecido. Sentí alivio. Quizás solo era una persona caminando entre los árboles. Quizá realmente era una decoración. Seguimos nuestro camino hacia la caja para pagar. El sol ya casi había desaparecido. Las sombras se volvían más densas. Mientras pasábamos nuevamente cerca del bosque, escuché un ruido, crack, como una rama rompiéndose. Kevin no pareció escucharlo. ¿Oíste eso?, pregunté. Negó con la cabeza. Entonces me giré lentamente, y mi corazón se detuvo. La figura estaba allí, apenas unos 3 metros detrás de nosotros. Ya no tenía los brazos extendidos, simplemente estaba de pie, observándonos.
Kevin vio que me había detenido. ¿Qué pasa?, preguntó. Intenté responder, pero tenía la garganta seca. Entonces la figura inclinó lentamente la cabeza, como si nos estuviera estudiando, y comenzó a avanzar. Lo extraño era que no parecía caminar, no movía las piernas de forma normal. Parecía deslizarse, flotar sobre las hojas, como si no tocara el suelo. Agarré el brazo de Kevin. ¡Corre! Salimos corriendo hacia la zona principal. Las calabazas saltaban dentro del carrito mientras huíamos. Detrás de nosotros, escuchaba hojas crujir, pero demasiado rápido, más rápido de lo que una persona debería poder moverse. Cuando llegamos a la parte concurrida del campo, la gente seguía riendo y comprando como si nada ocurriera. Miré hacia atrás. La figura se había detenido. Permanecía inmóvil en el borde del campo, observándonos, sin acercarse más. Pagamos las calabazas y corrimos hasta el automóvil. No volví a mirar atrás. Durante el camino de regreso a casa, le pregunté a Kevin si realmente no había visto a nadie. Me aseguró que no, que solo había visto árboles y calabazas, nada más. Pero yo sabía lo que había visto. Aquella noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la figura, en la forma en que se movía, en cómo parecía deslizarse por el suelo. Intenté convencerme de que era una broma de Halloween. Pero algo no encajaba. Era un lugar familiar, lleno de niños pequeños. Nadie colocaría algo tan aterrador allí. Días después encontré una publicación en Internet. Alguien más había reportado haber visto una persona extraña en ese mismo campo de calabazas. La descripción era muy parecida. Una figura silenciosa, inmóvil, que no caminaba como una persona normal. Desde entonces nunca he vuelto a ese lugar, y cada vez que llega octubre, las hojas comienzan a caer y el aire se vuelve frío, recuerdo aquella tarde. Recuerdo la figura observándome desde los árboles, y todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera decidido seguirnos hasta el coche.